Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo nos estén visitando y escuchando esta ponencia. Soy el doctor Saúl Arroyo Santillán, y en nombre de mis compañeros Jean Marín, Vianney Quinani, del doctor Eric Velasco Lozada y del doctor Jorge Alberto Rosales Silva, presento el siguiente proyecto que identifica patrones de discriminación que afectan a las minorías culturales en México, mediante modelos de inteligencia artificial, con aplicación para la educación superior a partir de una encuesta muy importante en México, que es la ENADIS, por sus siglas, pero se refiere hacia la discriminación en su edición 2005, 2010, 2017 y 2022, que son las únicas ediciones que actualmente existen. Me permitiré presentar una diapositiva, la cual nos ayudará para entender un poco más este apartado. La diapositiva se encuentra en inglés, pero me permitiré hablar en español para que todos se puedan beneficiar en este congreso. También podrán seguir en esa diapositiva en inglés sobre el tema que ya les he mencionado. Bueno, empecemos con el primer apartado que tenemos el día de hoy. Bueno, normalmente la discriminación estructural en México lleva tiempo siendo analizada o estudiada. Es sistémica y está históricamente arraigada. Más allá de los actos individuales que pueden realizar los ciudadanos en México, se reproducen las instituciones y comprende desproporcionalmente a las poblaciones culturalmente diferenciadas en sus derechos fundamentales, sean estos en la educación, el empleo, la salud o el acceso a la justicia. Aunque la no discriminación está garantizada en el artículo 1 de la Constitución mexicana y en otras sinfín de leyes federales, es necesario utilizar diferentes métodos o herramientas para entender mejor este fenómeno social y poder trasladar la evidencia hacia las aulas. Esta metodología que utiliza inteligencia artificial, donde normalmente la estadística convencional muestra tendencias, pero no sus mecanismos, y los modelos hacen visible las regularidades, los desplazamientos y las configuraciones de vulnerabilidades a estas técnicas detectadas. Y eso es lo que queremos tener. Pero, ¿de qué sujetos o de qué poblaciones, de qué grupos estaremos analizando? Bueno, hay 5 grupos culturalmente diferenciados que normalmente son vulnerables y han sido documentados, especialmente también han sido objeto de la ENADIS. Uno de estos tiene que ver con los pueblos indígenas, las comunidades originarias del territorio nacional mexicano. También en un segundo grupo, la población afrodescendiente, que están presentes desde la época colonial aquí en México y han sido reconocidas en el 2019. También en un tercer grupo tenemos a las personas con discapacidades con barreras físicas, comunicativas y actitudinales. También tenemos a las poblaciones migrantes en tránsito y de retorno y en asentamiento. Y otro de los grupos son las minorías religiosas, ante una creciente mayoría de pensamiento diferente contra la mayoría católica del país. Estos 5 grupos también están explícitamente protegidos sobre la Ley Federal para Prevención y Eliminar la Discriminación. No únicamente son los grupos que se encuentran en México, pero sí, ese estudio se centra en ellos por las bases de datos que tenemos ya enriquecidas. Los objetivos de este proyecto tienen un doble propósito. El primero, identificar. Y el segundo, trasladarlo hacia las aulas universitarias.
El objetivo de la investigación es identificar los patrones de discriminación que afectan a las minorías culturales en México, mediante los modelos de inteligencia artificial aplicándose a las 4 ediciones de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que sería la de 2005, la 2010, la 2017 y la 2022. Y el segundo objetivo, el pedagógico, sería fortalecer el currículum, actualizar los contenidos curriculares, las competencias profesionales y los marcos pedagógicos en la enseñanza universitaria. Después de esto tenemos lo que hablaremos sobre la metodología propuesta. Es un diseño mixto, secuencial y exploratorio descriptivo en 3 fases. La primera de ellas es el preprocesamiento y la armonización, que se integrarán con los microdatos del análisis mediante un remuestreo estratificado y técnicas de balance de clase. La segunda, el modeleado supervisado y no supervisado, algoritmos de clasificación y agrupamiento para la identificación de patrones latentes. Y una tercera, que consideramos importantes desde las ciencias sociales, que sería la triangulación cualitativa. Entrevistas semiestructurantes con integrantes de las minorías que ya previamente hemos hablado y personas expertas que validen o cuestionen los hallazgos de los algoritmos. ¿Con qué fuentes contamos? El insumo empírico son las 4 ediciones de la ENADIS en una mirada longitudinal. Cada edición aporta microdatos comparables que permiten reconstruir las trayectorias de exclusión. Por ejemplo, la edición del 2005 fue la inaugural y la base de la encuesta. En el 2010, el refinamiento de categorías. En el 2017, ya estaríamos hablando sobre la expansión de grupos y temas. Y finalmente, la edición del 2022 con la integración digital. En conjunto, 17 años de evidencia comparable que tenemos a nuestra disposición con cobertura nacional y que se puede degradar por entidades federativas, por grupo de edades y condiciones socioculturales. Algunos de los resultados preliminares que quiero compartir tienen que ver con que anticipamos la aportación sobre la cartografía temporal, lo que tiene que ver con la persistencia y la transformación, un mapeo longitudinal que distingue formas de discriminación persistente, las cuales se reconfigurarán y las cuales emergen con la digitalización. La segunda, las variables críticas, las desigualdades en frente a la discriminación, los factores que permiten distinguir entre las desigualdades observables y la discriminación jurídicamente relevante. Y la tercera, la equidad puesta a prueba en el contexto del diagnóstico. Los resultados se interpretan a la luz de las realidades sociales y las experiencias vividas en los grupos en cuestión, de la formulación abstracta del examen verificado de cada una de estas desigualdades. Pero no únicamente tenemos esto, ¿verdad? Hasta aquí podemos mencionar que también hay una discusión sobre estos apartados. ¿Qué implican estos? Bueno, ¿qué implica toda esta investigación para la educación jurídica, para los futuros abogados, para las universidades? Bueno, como el derecho reconoce la discriminación indirecta y en varias materias o diferentes formas de la enseñanza, también se analiza cómo estos fenómenos se van moviendo. Entonces, contemporáneamente hablando, estos datos nos ayudan a ver cómo se afectan los derechos fundamentales. Tener el propósito no de reemplazar el razonamiento jurídico con modelos predictivos, sino al contrario, el propósito es formar juristas o abogados capaces de interrogarse a partir de las bases de datos, interpretar métricas de equidad y construir argumentos normativos sobre los límites de esos modelos frente a las problemáticas sociales. En otras palabras, tener estos modelos de inteligencia artificial proporcionan al estudiante y también a los docentes una herramienta la cual pueden utilizar para analizar un fenómeno social como la discriminación a grados masivos. Bueno, algunas de las conclusiones es que
Hay una doble aportación en el conocimiento social de esta investigación, pero también en la cultura jurídica. La contribución científica tiene que ver sobre la identificación rigurosa de los patrones de discriminación mediante los modelos de inteligencia artificial en recreación del conocimiento social sobre la desigualdad, una lectura longitudinal sobre los datos, una multivariedad y lo que tiene que ver con una forma audible del fenómeno. La contribución pedagógica para las universidades y para los alumnos es la articulación entre una investigación basada en inteligencia artificial y la docencia universitaria, fortaleciendo, como mencionamos, esta herramienta para que esté al alcance de los estudiantes y de los profesores y que por medio de un modelo, al plantearse lo que tiene que ver con la discriminación, se pueda explicar mejor, se pueda profundizar mejor y ese conocimiento se utilice para mejores modelos en la cuestión jurídica. Y finalmente tendríamos un aspecto importante que quisiéramos repasar sobre lo que tiene que ver con los pilares del estudio, que tienen que ver sobre la discriminación estructural, la ENADIS, que fue la encuesta que es relevante para México, la inteligencia artificial, las minorías culturales y lo que tiene que ver con la educación superior. Pues muchas gracias y en representación de mis compañeros doctores, quedo al tanto de sus preguntas. Gracias, que pasen una excelente mañana o una excelente tarde, dependiendo de qué parte del hemisferio de la Tierra nos estén escuchando.